Hola mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Bienvenidos al estudio de Primera de Tesalonicenses en esta hora. Es la primera carta de Tesalonicenses y lo puede buscar en la Biblia, por favor. Y mientras tanto, pedimos al Señor en el nombre de Jesús que Él nos guíe en esta hora, en este estudio, pidiendo a Dios que sea Él quien nos hable, quien nos ministre en esta hora. Y nos enseñe, redarguya nuestros corazones y nos haga madurar en la persona de Cristo a través de esta palabra. Así que esa es nuestra oración en este momento en el nombre de Jesús. Amén, amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 es el estudio en este momento. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 12, pero antes de leer les recuerdo, esta iglesia fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, como estudiamos la semana pasada. Tesalónica, donde está esta iglesia, es donde es hoy día Grecia. También la iglesia en Filipo es también Grecia. Y en ese segundo viaje misionero, pues al llegar a Grecia, Pablo y Timoteo y los que lo acompañaban, primero pasaron por Filipos, luego a Tesalónica, donde fundaron esta iglesia, Tesalónica, y de ahí pasaron a Berea y luego a Atenas. Pero el tema central de este capítulo, capítulo 2, es el éxito del ministerio de Pablo allí en Tesalónica. Hermanos que aceptaron la palabra con vigor, con mucha fe, y dejaron que la palabra hiciera cambios en sus vidas. Ellos vivieron la palabra. Eh, el versículo clave de este capítulo 2 es el versículo 13, que dice: cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, la hicieron viva en su vida, esta palabra. Vamos a leer de los versículos 1 al 12 primero, y luego estudiamos las enseñanzas del 1 al 12, y luego leemos del 13 al 20. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 2 de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, versículos 1 al 12, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros,
y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hasta aquí la lectura de la palabra, recordando que está hablando del ministerio de él allí en la iglesia de los tesalonicenses y cuán bien ellos aceptaron la palabra con mucha fe y con mucho ahínco. Las enseñanzas de este capítulo, comenzando con el versículo 2, bueno, el versículo 1 menciona que la visita allí a Tesalónica no fue en vano, que fue de gran gozo, de gran bendición. En el versículo 2, la primera enseñanza es que el cristiano debe compartir a Cristo con denuedo. ¿Qué quiere decir denuedo? Con valentía, aun cuando pueda sufrir oposición o rechazo. Miren lo que dice el versículo 2. Habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Si usted lee el capítulo 16 de Hechos, a partir del versículo 11 del capítulo 16 de Hechos, usted lee la historia de lo que pasó allí en Filipo, cuando ellos fueron a predicar allí a Filipo. Pablo estaba predicando en Filipos y fueron arrestados allí en Filipo, fueron también azotados en Filipo mientras estuvieron detenidos allí. Y esa noche que están en la cárcel hubo un gran terremoto, dice la palabra. Las celdas de la prisión se abrieron. La persona que estaba encargada de la prisión pensó que todos los presos habían escapado, y Pablo le gritó en la oscuridad y le dijo: no te preocupes, todos estamos aquí. Y esto sorprendió bastante al carcelero. Pablo tuvo ocasión de compartir el evangelio con el carcelero. Él se convirtió y también su familia. Así que Dios tuvo un propósito con esa cárcel de Pablo allí en Filipos. Pero fueron azotados, y esto fue en forma ilegal. Resulta que si usted lee el capítulo 16, Pablo, ciudadano romano, ellos no lo sabían. Ellos no podían azotar a un ciudadano romano sin haberlo enjuiciado. Así que Pablo recuerda muy bien este suceso en Filipos. Y de ahí de Filipos pues pasaron, a pesar de lo que ocurrió en Filipos, ellos fueron a Tesalónica y siguieron predicando la palabra del Señor en Tesalónica. Ahí, eso es lo que se refiere ahí el versículo 2. Pero otra vez, la enseñanza es que el cristiano debe compartir a Cristo. No importa qué. Hacerlo con valentía, aun cuando pueda sufrir oposición o rechazo, como sufrió Pablo y Timoteo y Silas en este segundo viaje misionero. La próxima enseñanza está en los versículos 4 al 6. Está hablando aquí Pablo de que fue fiel en la predicación de la palabra. Fíjense que dice, no encubrimos avaricia, hablamos sinceramente, ¿verdad? También dice que no buscaron gloria para ellos, no buscaron ganancia económica para ellos, ¿verdad? La enseñanza aquí es que al compartir a Cristo, el cristiano debe ser fiel al mensaje de la palabra de Dios, al mensaje divino, y no buscar agrado de los hombres, ni fama ni riqueza. Esa es nuestra obligación, compartir a Cristo con los demás, para que ellos también experimenten las bendiciones de Dios. Primero la salvación, el perdón, ¿verdad? Salvación, vida eterna, y las bendiciones que Cristo tiene para nosotros aquí en esta tierra.
es nuestra obligación, sin esperar nada a cambio. La próxima enseñanza está en el versículo 8. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, ya que llegaron a ser muy queridos por Pablo y los demás misioneros. El cristiano no solo debe compartir a Cristo, sino también debe dar de su vida y de su ser con amor, así como Cristo lo hizo, ¿verdad? Así que fíjense que no es algo egoísta el compartir a Cristo, es siempre pensando en que somos espejos del Señor. Cuando la gente nos ve, debe ver a Cristo en nosotros. Así que debemos compartir de nuestra vida, de nuestro amor con las demás personas con quien estamos compartiendo a Cristo. La próxima enseñanza está en los versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10 que habla que ellos dieron el ejemplo mientras estaban allí en Tesalónica. Tener una actitud trabajadora y una conducta recta ante los demás siempre hace más efectiva nuestra predicación. De eso está hablando el apóstol Pablo en los versículos 9 y 10, que ellos fueron un buen ejemplo para los hermanos de Tesalónica. Fueron un buen ejemplo. Ejemplo en el trabajo, ejemplo en la conducta, ejemplo en rectitud. Y esto fue un testimonio poderoso para los hermanos de Tesalónica. Ese también debe ser es un ejemplo para nosotros en nuestra vida. Versículos 11 y 12 es otra enseñanza, ¿verdad? Habla de que ellos allí exhortaban a los demás, consolaban a cada uno y les encargaban que anduviesen como era digno de Dios. Debemos aconsejar, debemos consolar, debemos animar a los cristianos nuevos y a aquellas personas que no conocen a Dios y que estamos tratando, ¿verdad?, de que ellos conozcan al Señor. Debemos aconsejar, debemos animar. Es también nuestra labor. A los débiles de la fe, a los que todavía no conocen a Cristo y a los cristianos nuevos. Esa es nuestra labor, así como Pablo y Timoteo y Silas hicieron allí en Tesalónica con los nuevos creyentes que estaban allí en Tesalónica. Y acuérdense, eran gentiles la gente de allí. Algunos judíos, la mayoría eran gentiles. Versículo 13 es el versículo clave de este capítulo, ¿verdad? Habla de que ellos recibieron la palabra y la recibieron de verdad. Se convirtieron y eso cambió la conducta de ellos, ¿verdad? La palabra de Dios actuó en la vida de esos creyentes. Eso es las palabras de Pablo. La enseñanza aquí es que cuando la palabra de Dios es aceptada de corazón por alguien, esta produce cambios verdaderos en la vida de la persona. Debe producir cambios verdaderos, cambios en la conducta, cambios en el habla, cambios en el corazón, en la forma en que perdonamos a los demás, en la forma en que nos disculpamos cuando ofendemos a los demás. Cambios en la persona. Dejamos vicios, ¿verdad?, que eran detrimentes para nuestra salud, para nuestro testimonio, para nuestra familia. Todo eso es la palabra de Dios, el Espíritu Santo haciendo cambios en la vida de los creyentes. Pero vamos a leer, porque no leímos, del 13 al 20. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por eso hablaba de esa enseñanza, que cuando la palabra de Dios es aceptada de corazón, esta produce cambios verdaderos en el cristiano. Seguimos leyendo, versículo 14 al 20, dice:
Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, o sea, allá en Israel. Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea que la iglesia de Tesalónica sufrió de los griegos lo que las iglesias de Judea, allá en Israel, sufrieron de los mismos judíos. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús, los judíos, y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Qué lindas las palabras de Pablo. Pero en los versículos 14 al 16, él habla de cómo los tesalonicenses han sufrido persecución, rechazo de parte de los griegos allí, de parte de los que no creyeron la palabra. Así, de igual manera que las iglesias en Judea, o sea, ya en Israel, sufrieron también persecución. Están sufriendo en este momento que Pablo escribe, están sufriendo persecución también las iglesias cristianas en Judea. Y dice que hasta todo comenzó matando a Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, crucificándolo en la cruz. Y Pablo los compara, los tesalonicenses que están sufriendo de manos de los griegos, los compara con las iglesias en Judea que están sufriendo de manos de los judíos que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y la enseñanza aquí, la enseñanza es que la iglesia fiel a la palabra de Dios y a su proclamación sufrirá rechazo y persecución como la iglesia en Tesalónica y las iglesias de Judea. Esa es la enseñanza aquí que nos está dando el apóstol Pablo con estos versículos. Y la última enseñanza de este capítulo 2 se encuentra en los versículos 19 y 20. Él habla de que en el versículo 19 y 20 que cuando venga el Señor, fíjense que menciona otra vez la venida, el regreso del Señor Jesucristo, cuando Él venga a llevarse su iglesia, y qué corona va a ser esta iglesia para Pablo delante del Señor, porque ellos son cristianos sólidos, cristianos fieles, y ellos representarán, vaya, como un premio, como una corona para Pablo, porque él fue el que inició la iglesia, cuando venga Cristo a llevarse a su iglesia cristiana, no solamente a los tesalonicenses, a todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Salvador. Que cada cristiano, esa sería la enseñanza para nosotros, que cada cristiano sea una corona, un premio para su pastor cuando Cristo regrese a llevarse a su iglesia. Y que Cristo vea en cada cristiano que ha permanecido, que él o ella ha permanecido en la fe firme y fiel a Dios. Y eso para cada pastor va a ser un motivo de orgullo cuando Dios venga a llevarse a su iglesia y vea una iglesia fiel, firme, bien plantada, fundada en el fundamento que es Cristo Jesús. No necesariamente una iglesia rica, no necesariamente una iglesia grande, ¿verdad? Pero una iglesia de calidad,
donde cada cristiano, cada familia, el centro, el núcleo familiar es Jesucristo. Y que cada cristiano que va a esa iglesia, sea cual sea, que en su corazón es Cristo el que vive, es Cristo el que reina. Que cuando Cristo venga nos encuentre a todos así y que seamos, ¿verdad? Una sonrisa en el rostro de Dios cuando Él venga a llevarnos y nos encuentre fieles y nos encuentre firmes en la palabra de Dios. Esas son las enseñanzas de este capítulo. Espero que sean de bendición para cada uno y que estas enseñanzas hayan hablado a cada uno en especial de acuerdo a la necesidad en su corazón. Sigamos sumergidos en la palabra, sigamos firmes en la oración durante todo este tiempo. Son tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, pero nuestra confianza, nuestra ancla está en el Señor Jesucristo. Está en el Señor Jesucristo. Sigamos estudiando la palabra cada día y sigamos en oración los unos por los otros. Pidamos al Señor su bendición. Padre, gracias por esta palabra tan bella. Gracias por el ejemplo de los tesalonicenses como iglesia. Cristianos que aceptaron tu palabra y la vivieron. No solamente la escucharon, sino que la vivieron. Y fueron de gran influencia a otras iglesias de allí, de Grecia. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por nuestra Biblia, porque tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, la palabra tuya. Oh Señor, que le prestemos atención y cuidado y todo nuestro oído cada día que la leamos. Háblanos, Señor. Gracias por habernos hablado a través de esta palabra. Pedimos tu bendición sobre cada familia, sobre cada niño, sobre cada joven, sobre cada matrimonio. Pedimos, Señor, que tu mano protectora y poderosa y misericordiosa no se aparte de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos.